Carmen Ruiz, 72 años, observaba desde la calle el lujoso palacio de Liria, donde su hija Cristina celebraba la boda del siglo. En sus manos apretaba la invitación rota y el mensaje de WhatsApp que la había destrozado. «Mamá, es mejor que no vengas. La familia de Alejandro es muy especial. Puedes verlo todo en streaming. Te mando el enlace». Pero mientras Cristina desfilaba con un vestido de 300.000 euros, sin saber que su madre estaba allí fuera, un notario estaba a punto de interrumpir la ceremonia con una noticia bomba. Carmen Ruiz no era la pensionista humilde que todos creían, sino la heredera secreta del Imperio Montero, con un patrimonio de 800 millones de euros, y acababa de desheredar a su hija. Cuando Cristina vio a su madre entrar por la puerta principal, con documentos que probaban ser la verdadera propietaria del Palacio de Liria, su mundo perfecto se derrumbó en 1000 pedazos. Pero era demasiado tarde. La mujer que había repudiado por aparentar ser rica estaba a punto de darle la lección más dura de su vida. El Palacio de Liria resplandecía bajo el sol madrileño, transformado en un paraíso floral para la boda más exclusiva del año. 400 invitados de la alta sociedad española y europea convergían hacia las puertas ornamentadas, sus coches de lujo formando una procesión brillante en plena calle Princesa. Cristina López, 32 años, CEO de una startup de moda digital que había revolucionado el mercado español, estaba a punto de casarse con Alejandro de Borbón dos Sicilias, descendiente de una de las familias más antiguas de la nobleza española. El evento había sido planificado durante meses por los mejores organizadores del país. Orquídeas traídas desde Colombia adornaban cada rincón. Una alfombra roja se extendía por 200 metros desde la entrada hasta el altar montado en los jardines del palacio, mientras un cuarteto de cuerda del Conservatorio de Madrid interpretaba piezas clásicas para entretener a los invitados. Los fotógrafos de Hola y Vanity Fair se agolpaban tras cordones de terciopelo, documentando la llegada de ministros, embajadores, toreros famosos y empresarios del IBEX 35. Escondida tras un olmo centenario en la acera de enfrente, Carmen Ruiz observaba la escena con el corazón destrozado. 72 años marcados por el trabajo y los sacrificios, llevaba su mejor vestido, aquel azul marino que había comprado hacía 30 años para las bodas de plata con Manuel, la última celebración que compartieron antes de que el cáncer se lo llevara. La tela mostraba el paso del tiempo, igual que las manos que apretaban convulsivamente dos objetos, la invitación original a la boda, ahora partida por la mitad, y el teléfono móvil con aquel mensaje de WhatsApp que la había aniquilado. El mensaje había llegado 48 horas antes, mientras Carmen planchaba cuidadosamente el vestido que pensaba ponerse para sentarse en primera fila viendo a su hija casarse. El móvil había vibrado y el nombre de Cristina había aparecido en la pantalla. Con manos temblorosas por la emoción, Carmen había abierto el mensaje esperando detalles de última hora sobre la boda. En su lugar, encontró palabras que la golpearon como puñetazos en el estómago. «Mamá, he estado pensando mucho y creo que es mejor que no vengas a la boda. La familia de Alejandro es muy especial y me da miedo que te sientas incómoda. No quiero que lo pases mal. Te mandaré el enlace para el streaming, así podrás verlo todo cómodamente desde casa. Un beso». Carmen había releído el mensaje docenas de veces, intentando convencerse de que había malinterpretado. Había llamado a Cristina inmediatamente, pero su hija había dejado sonar el teléfono sin contestar. Al tercer intento, había respondido con voz fría y distante. La conversación había sido breve y cruel. Cristina había confirmado que prefería que su madre no asistiera, añadiendo detalles que hundieron el cuchillo aún más profundo. La verdad había emergido entre líneas. La duquesa de Sotomayor, madre de Alejandro, había expresado sus reservas sobre la familia de la novia, en particular sobre la madre de extracción social modesta. Cristina, aterrorizada ante la idea de quedar mal con la nueva familia aristocrática, había cedido. Había elegido las apariencias por encima del amor maternal. La transformación de Cristina era un proceso que Carmen había observado con creciente preocupación durante los últimos 3 años. Todo había comenzado cuando la startup de moda digital que Cristina había fundado con 2 amigas
había despegado repentinamente. Un inversor de Barcelona había creído en el proyecto, inyectando millones. En 6 meses, la empresa había pasado de ser una pequeña realidad en Vallecas a un fenómeno nacional con oficinas en el Paseo de la Castellana. Con el éxito, llegaron los primeros cambios. Cristina se había mudado a un ático en el barrio de Salamanca. Había empezado a frecuentar eventos exclusivos en el club de campo, a rodearse de personas que Carmen apenas reconocía como amigos. Las visitas a la casa familiar en Carabanchel se habían espaciado, sustituidas por almuerzos apresurados en restaurantes de moda donde Carmen se sentía como un pez fuera del agua. Pero el verdadero punto de inflexión había sido el encuentro con Alejandro de Borbón dos Sicilias en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. El joven aristócrata, encantador y con un linaje impecable, había cortejado a Cristina con todos los protocolos de la alta sociedad. Y Cristina, deslumbrada por ese mundo dorado, había perdido completamente la cabeza. La primera cena con los futuros suegros había sido un desastre anunciado. La duquesa de Sotomayor, una mujer que parecía salida de un retrato de Velázquez, había examinado a Carmen de pies a cabeza con desprecio mal disimulado. Las preguntas, aparentemente corteses, eran en realidad dardos envenenados. ¿A qué se dedicaba su marido? ¿En qué barrio vive usted? ¿Dónde estudió Cristina? Carmen había respondido con la dignidad que la caracterizaba. Manuel había sido funcionario de correos durante 40 años. Vivía en el mismo piso de protección oficial donde había criado a Cristina. Su hija había estudiado en institutos públicos antes de ganar una beca para la Universidad Complutense. Con cada respuesta, la ceja de la duquesa se arqueaba un poco más, mientras Cristina se hundía en la silla mortificada. Desde esa noche, todo había ido cuesta abajo. Cristina había empezado a inventar excusas para no invitar a Carmen a los eventos sociales. Las comidas de los domingos, sagradas durante 30 años, se habían convertido en algo opcional que encajar entre un brunch en el Wellington y un cóctel en casa de los Tyson. Las llamadas telefónicas se habían reducido a mensajes apresurados, llenos de emoticonos pero vacíos de sustancia. Carmen había intentado hablar con su hija, entender qué estaba pasando, pero Cristina se había vuelto escurridiza, siempre con prisa, siempre ocupada, y cuando finalmente había anunciado el compromiso, Carmen había esperado que las cosas mejoraran. Se equivocaba terriblemente. Los preparativos de la boda habían sido la apoteosis de la exclusión. Cristina había contratado a una wedding planner con apellido compuesto que había tomado el control total. Carmen había sido consultada solo por protocolo, sus opiniones educadamente ignoradas. Cuando había propuesto usar la mantilla de la abuela, conservada con mimo durante generaciones, Cristina había reído diciendo que esas tradiciones están superadas, pero el golpe más duro había sido descubrir que las antiguas compañeras de trabajo de Carmen habían sido invitadas a la boda. Durante una conversación telefónica que Cristina no sabía que era escuchada, Carmen la había oído explicar a la organizadora que esas invitadas eran un toque pintoresco para mostrar que no había olvidado sus orígenes. El cinismo de esas palabras había herido a Carmen más que cualquier insulto directo. Ahora, escondida como una ladrona fuera del palacio donde su hija se casaba, Carmen repasaba todos los sacrificios hechos. Las noches sin dormir, cuando Cristina era pequeña y tenía fiebre. La ropa remendada para comprar los libros del colegio. Las vacaciones nunca tomadas para pagar las clases de inglés en la academia. Los ahorros de toda una vida invertidos en la educación de su hija. ¿Y para qué? Para ser excluida en el momento más importante. En el viejo bolso de piel que Manuel le había regalado en su primer aniversario, Carmen guardaba un sobre lacrado. Dentro había documentos que había querido entregar a Cristina como regalo de bodas. Documentos que revelaban un secreto guardado durante más de 30 años, una verdad que había ocultado para proteger a su hija de la codicia y la corrupción del dinero fácil. Pero ahora, ante este repudio, se preguntaba si no había llegado el momento de revelar todo. El notario Bermúdez, viejo amigo del padre de Carmen y guardián del secreto familiar, la había advertido semanas atrás. Carmen, no puedes esperar más.
Cristina se está convirtiendo exactamente en lo que tu padre era, cegada por el dinero y el estatus. Si no intervienes ahora, la perderás para siempre, no solo como presencia física, sino como la hija que criaste. Bermúdez tenía razón. La joven mujer que ahora Carmen vislumbraba a través de los ventanales, rodeada de damas de honor con vestidos de miles de euros, perfecta en su belleza artificial, ya no era la niña que corría descalza por el patio del edificio, que ayudaba a su madre a hacer croquetas los sábados, que se dormía escuchando los cuentos que papá le leía después de cenar. El móvil vibró de nuevo. Era un mensaje de Bermúdez. Estoy dentro, sentado en quinta fila como acordamos. Tengo todos los documentos. Dime cuándo debo proceder. Carmen miró una vez más a su hija a través de los ventanales. Cristina reía por algo que la duquesa le había susurrado, probablemente otro de sus comentarios venenosos sobre la gentuza que no sabía estar en su sitio. Fue en ese momento cuando Carmen tomó la decisión. Con dedos que ya no temblaban, tecleó la respuesta. Después del intercambio de anillos, es hora de que mi hija descubra la verdad sobre quién es realmente su madre. Guardó el teléfono en el bolso y se preparó para esperar. Dentro de poco, el mundo dorado que Cristina había construido, excluyendo a su madre, se derrumbaría. Y de los escombros, tal vez, podría renacer la hija que Carmen había amado y perdido. La historia secreta de Carmen Ruiz comenzaba 50 años atrás en la España de la Transición. Nacida Carmen Montero, era la única heredera de Industrias Montero, un imperio que abarcaba desde siderurgia hasta construcción, pasando por energía y telecomunicaciones. Su padre, don Ricardo Montero, había construido el conglomerado desde cero en los años del desarrollismo, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del país. A los 22 años, Carmen había cometido el pecado imperdonable a ojos de su padre, enamorarse de Manuel Ruiz, un humilde funcionario de correos sin apellidos ilustres ni cuentas bancarias abultadas. Don Ricardo la había puesto ante una elección brutal, la familia y la fortuna o el amor. Carmen había elegido el amor sin dudarlo ni un segundo. La ruptura había sido pública y escandalosa. Los periódicos de la época se habían cebado con la historia de la heredera que renunciaba a miles de millones por un cartero. Don Ricardo la había desheredado formalmente, expulsándola de la mansión familiar en La Moraleja con lo puesto. Pero Carmen había sido feliz con Manuel en su pisito de Carabanchel, construyendo una vida modesta pero llena de amor y risas. Lo que nadie sabía, ni siquiera Manuel mientras vivió, era el desenlace de la historia. Don Ricardo, consumido por el remordimiento en sus últimos años y sin otros herederos, había hecho llamar a Carmen en secreto a su lecho de muerte. Con lágrimas en los ojos, había modificado su testamento dejándole la mitad del imperio, pero con una cláusula especial. Carmen podría reclamar la herencia cuando lo considerara oportuno, y mientras tanto, un consejo fiduciario gestionaría todo manteniendo el más absoluto secreto. Durante más de 30 años, Carmen había elegido no tocar esa herencia. Quería que Cristina creciera con valores auténticos, que aprendiera la importancia del trabajo honesto, de la humildad, de valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen, y el plan había funcionado a la perfección durante casi 3 décadas. Cristina había crecido siendo una niña brillante, pero con los pies en la tierra. Había sido delegada de clase, voluntaria en el comedor social del barrio, la primera de su promoción en la universidad pública. Incluso cuando lanzó su startup, lo había hecho con la ética de trabajo y los valores que Carmen le había inculcado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pero entonces llegó el éxito repentino y con él, el veneno. En apenas 3 años, Cristina había pasado de ser una emprendedora humilde a una nueva rica obsesionada con encajar en círculos que la miraban por encima del hombro, que ahora había llegado al extremo de repudiar a su propia madre por no dar la talla social. Mientras observaba a su hija casarse en un palacio que secretamente le pertenecía, Carmen sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. El notario Bermúdez custodiaba documentos explosivos, escrituras de propiedades por todo Madrid, incluyendo el mismísimo Palacio de Liria que los Borbón II Sicilias alquilaban desde hacía años sin pagar,
participaciones en empresas del IBEX 35, cuentas bancarias en Suiza con cifras de 9 dígitos. Pero el documento más importante era la carta que don Ricardo había escrito para su nieta Cristina, para ser entregada cuando Carmen considerara que la joven estaba lista para comprender una lección fundamental, que el dinero sin valores es veneno puro y que el orgullo siempre precede a la caída. Esa carta contaba la historia de cómo él había perdido a su única hija por soberbia y cómo no quería que la historia se repitiera en la siguiente generación. Carmen había mantenido el secreto incluso ante situaciones difíciles. Cuando Manuel enfermó de cáncer, había pagado los mejores tratamientos con sus ahorros. Cuando Cristina necesitó capital para su empresa, apareció misteriosamente un inversor anónimo. Las becas, los contactos, las oportunidades, todo había sido orquestado desde las sombras por una madre que quería darle a su hija las herramientas sin corromperla con la fortuna. La ceremonia en los jardines del Palacio de Liria transcurría como una coreografía perfecta. La orquesta interpretaba el canon de Pachelbel, mientras Cristina y Alejandro se miraban a los ojos bajo un arco de flores blancas. El oficiante acababa de bendecir los anillos, cuando el notario Bermúdez se levantó de su asiento en quinta fila. Con paso firme se dirigió hacia el altar, su maletín de cuero en la mano, ignorando los murmullos escandalizados de los invitados. La duquesa de Sotomayor fue la primera en reaccionar, poniéndose de pie con indignación, mientras exigía saber quién se atrevía a interrumpir la ceremonia de su hijo. Bermúdez no se inmutó. Con voz clara que resonó en todo el jardín, anunció que tenía un asunto legal urgente que resolver antes de que el matrimonio pudiera continuar. El Palacio de Liria, explicó, no pertenecía legalmente a la familia Borbón dos Sicilias, quienes lo habían estado ocupando sin pagar alquiler durante la última década. La verdadera propietaria había decidido hacer valer sus derechos en ese preciso momento. El duque, padre de Alejandro, palideció mientras balbuceaba sobre derechos históricos y tradiciones centenarias. Pero sus palabras murieron cuando las grandes puertas del jardín se abrieron y Carmen Ruiz hizo su entrada. Ya no era la pensionista humilde que todos creían conocer, sino una mujer que irradiaba una autoridad natural, a pesar de su vestido modesto. La revelación de su verdadera identidad cayó como una bomba. Carmen Montero Ruiz, heredera del Imperio Montero, propietaria de Medio Madrid y una fortuna estimada en 800 millones de euros. Los invitados más mayores comenzaban a atar cabos, reconociendo en sus facciones el inconfundible parecido con don Ricardo Montero. Cristina miraba a su madre como si fuera una aparición, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su mundo perfectamente construido se desmoronaba pieza por pieza mientras Carmen avanzaba por el pasillo improvisado entre las sillas, cada paso midiendo 30 años de secretos. Las palabras de Carmen resonaron en el jardín como una sentencia. Habló de los sacrificios hechos para criar a Cristina con valores verdaderos, de cómo había ocultado su herencia para protegerla del veneno del dinero fácil. Recordó cada apoyo económico disfrazado, cada oportunidad que Cristina había atribuido a la suerte o a su propio mérito, cuando en realidad había sido orquestado por una madre que velaba desde las sombras. La duquesa de Sotomayor intentó un patético cambio de actitud, pasando del desprecio a la adulación en cuestión de segundos. Pero Carmen la silenció con un gesto, revelando que su marido había estado mendigando préstamos a las empresas Montero para mantener a flote sus negocios ruinosos. El castillo de naipes de la nobleza arruinada se derrumbaba ante los ojos de todos. Cristina cayó de rodillas, su vestido de 300.000 euros extendiéndose sobre la hierba como una nube de ilusiones rotas. Las lágrimas arruinaban el maquillaje perfecto mientras balbuceaba disculpas y súplicas. Pero era demasiado tarde para las palabras. El caos que siguió fue monumental. Los invitados se dividían entre quienes buscaban frenéticamente información en sus móviles y quienes intentaban acercarse a Carmen con tardía reverencia. Los Borbón dos Sicilias, desenmascarados en su pobreza disfrazada, intentaban mantener una dignidad que se les escapaba como agua entre los dedos. Alejandro, al menos, demostró cierta integridad. Se acercó a Carmen con respeto genuino, admitiendo que su familia le había mentido
sobre la ausencia de la señora Ruiz en la boda. Confesó que le habían dicho que era la madre de Cristina quien no quería asistir por sentirse incómoda. Pero el golpe definitivo estaba por llegar. El notario Bermúdez anunció que, según la voluntad de Carmen Montero, todo el patrimonio sería transferido a una fundación benéfica dedicada a la educación de jóvenes sin recursos. Cristina quedaba expresamente excluida de cualquier herencia hasta que demostrara haber comprendido el verdadero valor de las personas más allá de su cuenta bancaria. El Palacio de Liria se convertiría en un centro cultural abierto al público. Las empresas serían gestionadas con criterios éticos, destinando los beneficios a becas para estudiantes de barrios desfavorecidos, todo en memoria de Manuel Ruiz, el funcionario de correos que valía más que todos los nobles presentes juntos. Cristina escuchaba devastada. No era el dinero lo que la destrozaba, su empresa prosperaba, sino la magnitud del rechazo materno. Su madre la había repudiado exactamente como ella había repudiado a su madre, pero con una diferencia crucial. Carmen lo hacía para enseñarle una lección vital, no por vanidad. Los invitados comenzaron a dispersarse apresuradamente, el bochorno palpable en el ambiente. Los Borbón dos Sicilias fueron los primeros en huir, su salida precipitosa confirmando definitivamente su mezquindad. En cuestión de minutos, el palacio quedó casi vacío. En el desolado jardín, entre sillas volcadas y decoraciones abandonadas, solo quedaban Cristina, Alejandro, Carmen y el fiel notario. La novia millonaria, despojada de su máscara social, parecía una niña perdida en su vestido de alta costura. En un banco de piedra del jardín, ahora desierto, madre e hija se sentaron por primera vez en meses como iguales. Cristina había perdido el velo y las joyas en algún momento del caos. Parecía más joven y vulnerable sin todos esos adornos. El sol de la tarde madrileña se filtraba entre los árboles centenarios mientras el silencio se extendía entre ellas. Carmen relató finalmente toda la historia. Habló de don Ricardo, de su orgullo que la había llevado a elegir entre familia y amor. Describió los años felices con Manuel, la pobreza digna, la alegría de criar a Cristina en un ambiente sencillo pero rico en valores. Explicó la decisión de ocultar la herencia, el miedo a que el dinero corrompiera a su hija como había corrompido a su padre. Cristina escuchaba en silencio, procesando una vida entera de mentiras piadosas. Comprendía ahora tantos pequeños misterios. Como su madre siempre había encontrado dinero en los momentos críticos, ¿por qué ciertos benefactores anónimos habían aparecido siempre en el momento justo? Como una simple pensionista había podido avalar préstamos millonarios para su startup. La conversación derivó hacia el matrimonio fallido, hacia la transformación de Cristina en los últimos años. Carmen no escatimó críticas, pero las templó con amor maternal. Habló de cómo el éxito fácil había despertado en Cristina los mismos defectos de su abuelo: la obsesión por el estatus, el desprecio por quienes consideraba inferiores, la confusión entre precio y valor. Alejandro, que había permanecido apartado, se acercó con humildad. Admitió las culpas de su familia y sus propias carencias. Declaró que su amor por Cristina no dependía del dinero sino de la persona, y prometió que si ella aún lo quería, empezarían de cero, lejos de las familias tóxicas que los habían corrompido. Carmen lo estudió con ojo crítico durante largos segundos antes de dar su veredicto. Podía ver sinceridad en el joven, una decencia básica que su familia no había logrado destruir completamente. Tal vez había esperanza para ellos si aprendían a valorar lo importante. Un año después, el jardín de una modesta casa en las afueras de Madrid acogía una escena radicalmente diferente. Carmen había comprado la propiedad con su pensión, lo único que había conservado del Imperio Montero. Todo lo demás florecía bajo la gestión de la fundación, transformando vidas y creando oportunidades para miles de jóvenes. Cristina llegó esa tarde profundamente cambiada. Atrás quedaron los vestidos de diseñador y las actitudes altivas. Vaqueros, camiseta sencilla y una sonrisa genuina que Carmen no veía desde hacía años. Traía una tarta casera, torcida y algo quemada, pero hecha con sus propias manos. Una de las muchas cosas que había aprendido en su año de reeducación. La noticia de que Cristina había vendido su empresa no sorprendió a Carmen.
Su hija explicó que había conservado solo lo necesario para vivir dignamente, donando el resto. Había empezado a dar clases de emprendimiento en institutos de barrios desfavorecidos, devolviendo a la sociedad lo que había recibido. El perdón entre madre e hija no había sido instantáneo ni fácil. Habían sido necesarios meses de conversaciones difíciles, lágrimas compartidas, confrontaciones dolorosas con la verdad. Pero el amor, ese amor verdadero que Carmen siempre había guardado y que Cristina había redescubierto, había prevalecido sobre el orgullo y el resentimiento. 6 meses después, ese mismo jardín acogió una boda muy diferente. Cristina y Alejandro se casaron ante 20 invitados, todos amigos verdaderos, gente que los quería por quienes eran y no por lo que representaban. Cristina llevaba el vestido de novia de su madre, sencillo pero elegante. Los anillos eran los de los padres de Cristina, recuperados del joyero donde Carmen los guardaba como un tesoro. Durante la ceremonia, Cristina se volvió hacia su madre e hizo una promesa que valía más que cualquier voto matrimonial. Prometió enseñar a sus futuros hijos que el valor de una persona no se mide en euros, sino en amor, que las apariencias engañan, pero la esencia permanece, que excluir a quienes nos aman por aparentar ser mejores nos convierte en infinitamente peores. Carmen lloró de alegría pura. La hija que había perdido en el éxito había vuelto a casa, no perfecta, pero auténtica. No rica en dinero, pero millonaria en comprensión. El círculo se había cerrado. El amor había vencido al orgullo, el perdón a la venganza, la verdad a la mentira. Los millones de los Montero seguían haciendo el bien en el mundo a través de la fundación, pero el verdadero tesoro estaba allí, en ese pequeño jardín. Una familia reunida, un amor recuperado, una lección aprendida. Cristina había descubierto de la manera más dura que cuando renegamos de quienes nos aman para impresionar a quienes no nos conocen, perdemos todo lo que realmente importa. Pero también había descubierto que nunca es demasiado tarde para volver a casa, para pedir perdón, para empezar de nuevo. Y Carmen, como todas las madres del mundo, había esperado. Porque el amor verdadero no se cansa de esperar, no se cansa de perdonar, no se cansa de creer que un día el hijo perdido encontrará el camino de vuelta. Mientras el sol se ponía sobre la boda sencilla pero perfecta, una mariposa se posó en el ramo de Cristina. Carmen sonrió. Hasta la naturaleza celebraba el regreso a lo esencial, a lo verdadero, a lo bello que no necesita artificios para brillar. La joven que había excluido a su madre para no desentonar había muerto. En su lugar había una mujer que había aprendido la lección más valiosa, que el amor de la familia vale más que todos los patrimonios del mundo, y que una madre con vestido modesto en primera fila vale infinitamente más que 1000 nobles con trajes de diseñador. El Imperio Montero seguiría haciendo el bien durante generaciones, pero el verdadero legado de Carmen estaba allí, en el corazón de su hija, la certeza de que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en el alma, y que excluir a quienes nos aman es la forma más segura de quedarnos pobres por dentro, incluso con millones en la cuenta. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de las personas que amas, deja un like, comparte en los comentarios. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por las apariencias? ¿Te has arrepentido de haber puesto el estatus social por delante del amor? Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte más historias que te harán llorar, reflexionar y apreciar lo que realmente importa. Recuerda, quien te ama de verdad no tiene precio. No esperes a perderlo para comprenderlo.